Buenas tardes, gente. Hoy vamos a hablar sobre un periodo del cual ya les mencioné en varias ocasiones, que es el manierismo. Es un periodo que a mí me gusta bastante, sobre todo por, vamos a ver, lo diferente que es y también porque es un periodo al cual normalmente no se le da mucha bola, no se le da mucha importancia. Es un periodo que fue bastante ninguneado incluso a lo largo de la historia y tal es el punto que cuando hablamos de manierismo, hasta hoy tenemos ese dolor de cabeza en la historia del arte de dónde ubicarle o qué mierda lo que es el manierismo, especialmente con respecto al Renacimiento. Porque así entonces podemos encontrar tres posturas con respecto al manierismo, aquellas que nos hablan del manierismo como un periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, aquellas posturas que nos hablan del manierismo como una continuación del Renacimiento, y otros que nos hablan simplemente como una crisis, digamos, del Renacimiento. El manierismo sería entonces esa decadencia, por así decirlo, o ese fin del Renacimiento. Yo opto un poquitito más por la postura de que es una continuación del Renacimiento, en el sentido de que justamente el manierismo va a tener ya sus inicios o va a prefigurarse en grandes figuras del Renacimiento como ser Miguel Ángel y Rafael. De hecho, si Rafael no hubiese muerto tan joven, yo creo que tendríamos obras netamente manieristas de Rafael como si lo tenemos de Miguel Ángel. Antes de hablar también y de entrar a analizar lo que es el manierismo, hay que citarle nuevamente a Giorgio Vasari, de quien ya les hablé en varias ocasiones, sobre todo cuando hablamos del Renacimiento. Giorgio Vasari era, recuerden, un pintor, un arquitecto, pero también era escritor. Y él justamente pertenecía al periodo ya del manierismo. Y recuerden que en su libro Las Tres Vidas les había mencionado que él habla, ¿verdad?, de tres edades del Renacimiento, de la rinascita, o sea, el término que él usa, de ese renacer de las artes. Y cada una de estas tres edades, en su libro, o sea, él lo divide también su libro en estas tres partes con una pequeña introducción. Y cuando habla de la maniera moderna o del estilo moderno, que es el nombre que él le va a poner al Renacimiento, eh, habla de aquellas características, ¿verdad?, que no tenían los artistas o no tenía el estilo anterior, que sería en este caso el 480, al que Vasari llamaba maniera seca o el estilo seco. Y en esta parte, digamos, en esta tercera introducción, o sea, la introducción de la tercera parte de las vidas, Giorgio Vasari nos da algunas pistas de, por ejemplo, cuál era esa característica, cierto, de la manera moderna, pero también de lo que era o de lo que va a ser tildado de manierista. Él corre una frase súper interesante que da, es de aquella, o sea, él dice que al estilo, le faltaba todavía en la regla una licencia que, aunque no cupiese en la regla, pudiera ser ordenada en ella y pudiese permanecer sin crear mucha confusión ni estropear el orden, que tenía necesidad de una copiosa invención de todas las cosas y de una cierta continuidad de la belleza en todos los detalles, es decir, que mostrase todo ese orden de una forma más ornamentada. Faltaban aún las copias de los hermosos ropajes, la variedad de tantas cosas raras, la delicada belleza de los colores. Acá ya nos da una pista de qué es lo que vamos a encontrar en el manierismo. Y también ubiquémonos en el contexto. El Renacimiento ya había llegado a su punto máximo, o sea, de creatividad, de perfección, ya no se podía, digamos, agregar nada más. Entonces, Vasari, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Qué es lo único que podían hacer los artistas? Poner entonces ese énfasis en su creación y comenzar a liberarse un poquitito de aquellas reglas que ya estaban acá recontra cumplidas, recontra perfeccionadas. Entonces, para poder, digamos, crear, para poder dar algo nuevo, justamente había que romper un poquitito o alejarse un poquitito de aquellas reglas, pero no tanto, en el sentido de que, digamos, como dice Vasari, no se estropeara el orden. Pero también acá el arte como que se va a volver la cultura un poquito también más refinada. Por esas razones que también Vasari habla de un arte que sea, digamos, ordenado, pero al mismo tiempo sea también ornamentado. Entonces acá vamos a ver también ese énfasis puesto
justamente como nos dice Vasari, en las ropas, o sea, en los hermosos ropajes, en la delicada belleza de los colores, y este término subraya luego porque es importantísimo, cosas raras. Y cuando hablamos de cosas raras, sobre todo nos referimos a aquellos elementos o aquellos objetos o rasgos considerados exóticos. Recordemos, acá en esta época la perrada ya estaba como que, digamos, demasiado cansada de esa belleza ideal. Seguía, obviamente, le seguía gustando aquella belleza ideal que era la regla, pero comenzaba a explorar algunos otros tipos de belleza de los cuales no se hablaba, aquellas bellezas justamente raras, eh, o que bellezas que estaban presentes en la naturaleza, pero que eran atípicas. Entonces, eso es justamente el criterio, digamos, de selección, el criterio de belleza que va a tener el manierismo y que es súper importante porque esto va a abrir las puertas a lo que va a ser después el barroco, que de hecho recordemos que el nombre barroco justamente representa esa perla de forma irregular. Entonces la idea también del barroco nos habla de una belleza que es rara, de una belleza que es exótica o que en todo caso una belleza que no entra en esa definición, digamos, de la belleza perfecta, enmarcada, etcétera. Pero podemos ver, ¿verdad?, que ese inicio entonces lo tenemos con el manierismo. Ahora, el nombre manierismo, en verdad, obviamente, como muchos de los periodos de la historia que estudiamos, cuyo nombre va a ser definido después, incluso de manera muy despectiva, también el manierismo cae con eso. Eh, si es que vamos a definir al manierismo, yo creo que la definición que a mí más me gusta y que me es más completa es la que nos da un gran historiador como John Sherman, que él define el manierismo como el estilo del estilo. Stylish style es el término que utiliza él en inglés. Y que es importante, sobre todo John Sherman, porque él en la década de los 60 va a publicar un texto, un libro sobre el manierismo y que va a ser, digamos, el inicio de ese estudio y esa reivindicación al manierismo. Como les dije, fue un movimiento que durante mucho tiempo se le tuvo ninguneado. Entonces, desde esa publicación de John Sherman es que comenzó a crecer ese interés por el estudio del manierismo como algo independiente y no un movimiento que esté a la sombra de otros o en la transición a otros. Y eso justamente entonces es lo que va a abrir las puertas a que, bueno, hoy pudiésemos estar hablando del manierismo como algo ya acabado y no, qué sé yo, lo típico que uno encontraba antes en los libros de historia del arte, que incluso hasta ahora ocurre, que te definen el manierismo en dos párrafos y ya está. Eran los que pintaban a la manera de y ya está. El manierismo era mucho más que solamente pintar o esculpir a la manera de. Si vamos entonces a definir al manierismo, podríamos sobre todo resaltar aquel aspecto de que el manierismo es un arte refinado y culto. Entonces, por eso lo del estilo del estilo. Es un arte que en vez de tenerle solamente a la naturaleza como su fuente de estudio o al arte de la antigüedad, es un arte que le va a tener como referencia al arte mismo o los artistas mismos. Por eso es que los artistas del manierismo, en vez de ir a estudiar las esculturas antiguas, o sea, ese ya era, digamos, el proceder normal del Renacimiento. Acá van a ir a estudiar el arte de Miguel Ángel, por ejemplo, y a ver qué referencias de Miguel Ángel pueden ser tomadas para ser utilizadas en nuevas obras. Entonces, por eso hablamos de ese arte del arte o el estilo del estilo, ese arte que toma justamente como referencia a el arte y a los artistas mismos. Eh, se habla también, les mencioné, de un periodo de transición entre el Renacimiento o el Barroco, porque justamente el periodo en el cual se desarrolla nuestro manierismo es entre los años 1520 y los años 1600. Recuerden que son también fechas convencionales, o sea, no es que se corta en 1520 el fin del Renacimiento y comienza el manierismo, o que en 1600 se corte, ya cayó el Barroco y termina el manierismo. Recuerden que las fechas son mucho más flexibles. Este año de 1520 sobre todo se tiene como referencia por la muerte de Rafael y también porque en 1527 va a producirse el saco de Roma. O sea, recuerden que, o sea, Italia, entonces la península itálica en toda esta época está en guerra. Francia, que había invadido ya el territorio italiano y que estaba en busca de
conquistar el reino del sur, los reinos de Nápoles, el reino de Nápoles y Sicilia, y a su vez, eh, eso estaba también en pugna con el Imperio Germánico, el Sacro Imperio Germánico, que en ese entonces tenía como cabeza a Carlos V que por el lado de su padre, de Felipe el Hermoso, él hereda entonces el título a la corona del emperador y va a terminar siendo elegido emperador del Sacro Imperio Germánico, pero por el lado de su madre, Juana la Loca, es que él heredó la corona española. Entonces, y la corona española, la Casa Aragón, es la que tenía, digamos, los derechos sobre el reino de Nápoles y Sicilia. Entonces ahí es que entró en juego ese choque entre el reino de Francia y el imperio germánico. Carlos V, sin embargo, está en un intento también por, digamos, ubicarle, ponerle un poco en su lugar al Papa, que estaba tipo, le apoyo a este, no le apoya al otro, eh, lleva sus tropas a Roma, le sale el tiro por la culata y las tropas terminan saqueando Roma en 1527. Es lo que va a hacer también que rompa definitivamente con este periodo, digamos, de progreso, de crecimiento, de embellecimiento que se venía viendo en Roma. Recordemos que en el 480 fue Florencia nuestro gran centro cultural del Renacimiento, en el 580 fue Roma, y eso se rompió en el 527 con este saqueo de Roma, pero la, entre comillas, ventaja que vino para el arte es que eso va a producir a que los artistas emigraran a diferentes lugares y entonces ahí ya no teníamos en esta época del manierismo sobre todo un único centro artístico importante, sino varios centros artísticos que coexistían como ser, Roma va a tener obviamente también lo suyo, Florencia también va a tener lo suyo, pero vamos a tener lugares distantes como ser Praga, donde en ese entonces estaba la corte de los Habsburgo, o la zona del norte, lugares como Utrecht o Haarlem, que se van a convertir también en grandes centros artísticos, y eso va a hacer entonces que se vuelva de alguna forma ya internacional nuestro estilo del Renacimiento, aunque en su fase manierista. El nombre va a venir del italiano maniera, término que significa estilo. Recuerden, repito nuevamente, Giorgio Vasari cuando define el Renacimiento, él lo definió como la maniera moderna, el estilo, ¿verdad?, moderno. Pero ese término, el término maniera, se va a ir utilizando después en un aspecto un poco peyorativo al referirse al hablar de manieroso, como aquello que era muy artificial, muy forzado, y va a terminar después siendo utilizado especialmente para referirse a una persona o algo que sea afeminado. De hecho, amanerado viene de ahí, ¿verdad? Amanerado, la persona, ¿verdad?, que tiene muchas manieras, por así decirlo. Entonces, eso viene de ahí. Y sobre todo, ese va a ser ya la acepción, esa acepción va a ser la que se va a utilizar especialmente en época del neoclasicismo para, pero recontra satanizarle y ningunearle luego al manierismo, como acusarle sobre todo como un término demasiado artificial, demasiado afectado, demasiado forzado, eh, en contraste con lo que fue el Renacimiento. Pero ya en poesía, por ejemplo, se utilizaba también el término de bella maniera, un término con el cual también crecía, del cual también va a nutrirse el manierismo, que se hablaba justamente de aquellos artistas que buscaban sobrepasar el estilo de Petrarca. Eh, y la primera vez, sin embargo, cuando va a comenzar a utilizarse el término manierista referido a los pintores o a los escultores o a los arquitectos, va a ser no se va a hablar del manierismo como estilo, sino que se va a hablar de los manieristas. Y ahí el término y manierista, que justamente va a ser ese gran reduccionismo que hasta ahora se suele utilizar en algunos libros de historia del arte, de decir que los manieristas son los artistas que pintan a la manera de, entonces ahí es que se reduce, como lo había mencionado, al manierismo solamente a eso. Vamos a ver, como ya les dije, el manierismo era mucho más que pintar o esculpir, más a la manera de. Pero el término se va entonces a definir en el siglo XVIII, en este auge, ¿verdad?, también de la ilustración, cuando se comienza, ¿verdad?, a definir ya bien o a poner esas casillas de los diferentes periodos de la historia del arte, obviamente desde la perspectiva de la ilustración,
Y ahí entonces que la gente se encontraba con un periodo del arte o con un conjunto de obras, digamos, que estaban muy cercanas al Cinquecento, a nuestro Alto Renacimiento, pero que no eran lo mismo, que tenían algo que les hacía diferente. Entonces ahí es que no entraban en esa misma clasificación de Cinquecento, tampoco eran obras del barroco, porque recordemos el barroco es un arte bastante religioso también. El manierismo es bastante erótico y porno, si podemos decirlo de alguna forma. Entonces ahí es que se va a definir este término de manierismo para referirse entonces a las obras que se encontraban ahí en este periodo, entre el Cinquecento o Alto Renacimiento y el Barroco. Esa es la mejor definición que nos habla de, una obra, digamos, que nos habla de hasta qué punto el manierismo era, ¿verdad?, ese arte refinado o ese arte del arte. Es esta escultura que vemos aquí a la derecha, que es un salero. La escultura es un decir, en verdad es un salero, que es de obra del escultor Benvenuto Cellini. Cellini estuvo un tiempo en la corte del rey Francisco I, en el castillo de Fontainebleau, que también va a ser otro centro importante del manierismo, que va a dar origen a una escuela, la famosa escuela de Fontainebleau. Fontainebleau le traducen algunos libros en español, sobre todo de España. Cellini estaba en verdad ahí como orfebre, no tanto como escultor. Después, cuando él vuelva a Italia, de este paso por por la escuela, por el castillo, perdón, de Fontainebleau, la corte de Francisco I, ahí es que sí ya va a venir con todos los lujos y honores y comenzar a actuar como escultor. Y este salero justamente, o sea, nos muestra hasta qué punto, ¿verdad?, se podía hacer, o sea, el manerismo buscaba el refinamiento, porque esto, repito, un salero es un objeto de uso cotidiano, pero no por eso los artistas escatimaban, digamos, esfuerzo en producir obras, digamos, bastante trabajadas. O sea, acá vemos un salero que tiene, o sea, como todo salero, la sal y la pimienta, y que nos muestra justamente la unión entre Poseidón y Gaia. Poseidón, que sería, obviamente, el receptáculo de la sal, por el tema del agua del mar, recuerden, Poseidón, dios del mar, y Gaia, diosa de la tierra, entonces es la que estaría, digamos, la pimienta. Ahora no tengo idea de cómo se metían la sal, o sea, cómo se recargaba la sal y la pimienta en, en este objeto. Y fíjense también que tenemos un arco de triunfo, por ejemplo, aquí, una clara referencia a la arquitectura de la antigüedad, pero después por donde le miremos todo es lujoso, o sea, tenemos, obviamente, o sea, tenemos oro, tenemos también esmalte, tenemos piedras, o sea, está esmaltado también eso, tenemos piedras preciosas, entonces, por donde le miremos, eso es completamente recargado y nos habla, como le decía, de hasta qué punto el manierismo es justamente buscar lo ornamental, incluso en elementos de nuestra de uso cotidiano. Muy a grandes rasgos, si queremos hablar de las características, las principales características del manierismo, sobre todo en pintura y escultura, que es lo más definido. Recuerden, esto es re general, después vamos a ir entrando, vamos a ir pisando tierra. Y recordemos también aquello que nos decía Giorgio Vasari, aquella licencia en la regla. Por esa razón es que una de las primeras y las principales características que vamos a encontrar es aquello que toca el espacio. Es decir, y por eso es que vamos a ver en el manierismo que en nuestro espacio las figuras van a estar un poco más sobrecargadas, eh, los personajes más encimados, no tanto ese énfasis puesto pinturas como las de Rafael. Pienso nomás en las bodas de la Virgen o la escuela de Atenas, como veíamos muchos personajes, pero no estaban tan encimados y el espacio era amplio, el espacio era un espacio geométrico. Acá, sin embargo, en el manierismo como que se achica nuestro enmarco, o sea, nuestro cuadro, un cuadre, por así decirlo, y los personajes están todo el todo aripá, uno encima del otro, porque, como les dije, comienzan a liberarse un poquito más a la regla, de la regla y no poner tanto ese énfasis, ¿verdad?, en ese espacio amplio, arquitectónico, geométrico, como si lo veíamos en artistas como Rafael, por ejemplo. También en lo que se refiere al cuerpo humano, acá las poses comienzan a
modificarse, dejan de hacer aquellas poses, digamos, bien estables, bien equilibradas, ya que comienza sobre todo a introducirse la torsión en el cuerpo y las poses comienzan a ser forzadas y artificiales. Recuerden, es un arte refinado. Entonces acá comienzan a aparecer sobre todo poses que están justamente mostrándonos aquel refinamiento o aquella artificialidad en la postura. También la musculatura va a comenzar a aparecer una musculatura muy tensa, muy marcada. Vamos a ver personajes que por más de que estén parados, posando normalmente, tengan una musculatura súper tensa como si estuviesen levantando un barco más o menos. Pero eso va a venir sobre todo por la referencia a Miguel Ángel. Ya vamos a ver en qué sentido esa referencia a Miguel Ángel. Y sobre todo vemos también, resumiendo todo esto mencionado con respecto al cuerpo humano, es que vamos a ver un abandono de aquellos cánones de la proporción del cuerpo. No un abandono total, sino que recuerden siempre dentro de la perspectiva de Giorgio Vasari, de esa licencia en la regla. Quizá el mejor ejemplo es esta famosa de Madonna del Collo largo, perdón, o la Virgen del Cuello Largo de Parmigianino, donde, o sea, el nombre justamente se le da por, bueno, ese cuerpo, ese cuello, perdón, de jirafa que tiene la Virgen María aquí, pero obviamente ese cuello, digamos, es uno de los elementos más llamativos, pero no es el único. Fíjense cómo tenemos acá todos los ángeles que están encimados en un lado del cuadro, después tenemos otro lado bastante vacío, acá vemos ese encimamiento del cual les hablaba, esa aglomeración anti, anti cuarentena, está toda esta gente así encimada una con otra. Pero después fíjense también en el cuerpo de la Virgen. No solamente el cuello es largo, sino que el cuerpo en sí es bastante alargado. Esta Virgen, en vez de tener 33 vértebras, ha de tener, no sé, 39 por ahí. Y sobre todo el niño que tiene en brazos. O sea, el niño que tiene en brazos parece, ¿verdad?, un extraterrestre más o menos, o sea, también por lo alargado que es el cuerpo. Y aquí vemos entonces aquello que les mencionaba, ¿verdad? De esa libertad que se están tomando, esa licencia con respecto a la regla, digamos, para dar más estilo. Y el énfasis está puesto justamente en eso alargado, porque el artista no eligió luego un formato vertical, en vez de hacerlo un cuadro horizontal, elige que el cuadro sea vertical. Y bueno, la Virgen que está bastante larga, pero fíjense también este ángel que está acá en primera plana, espléndido, mostrándote su pierna, o sea, no sé, re popular, dibujo animado, serie, antes cuando le quería la mujer parar al auto, ¿verdad? Que sacaba levantaba la pollera, digamos, bueno, esa onda así, pero veanlo, o sea, se pone ese énfasis en la largura de la pierna y en el fondo vemos también una columna bastante larga, en contraste otra vez con con la pequeñez del personaje que está ahí delante. Entonces, como le decía, todo nos habla de esta nueva proporción bastante alargada. En este caso, sobre todo esa licencia, esa libertad con respecto a la regla. En escultura también vamos a ver que se repiten, sobre todo aquellas, varias de las características que veíamos en la pintura, sobre todo lo que se refiere a esa musculatura tensa y marcada, también lo que se refiere a las posturas forzadas y artificiales, y algo muy típico de la escultura va a ser acá que se abandona la frontalidad. Es decir, o sea, cuando hablamos de la frontalidad de una escultura, no nos referimos a que la escultura está hecha solamente de frente y que atrás está así, va y nomás, abandonado. No. Frontalidad, la escultura nos referimos, obviamente toda la escultura está bien hecha, terminada, acabada. El mejor ejemplo, el David de Miguel Ángel, que uno puede verlo por todos los lados, pero lo central de la escultura, digamos, es el frente, o sea, la idea central es, la idea de la escultura está hecha para ser vista de frente. En el manierismo comienza a torcerse la escultura de tal forma que no tenemos un punto único de vista o un lugar desde el cual podamos apreciar la escultura en su totalidad. El mejor ejemplo es este rapto de las Sabinas de Jan Bologna, ya vamos a ver también nuevamente esta escultura, vamos a detenernos más, donde fíjense, no hay un aspecto, no hay un frente, o sea, esta escultura estamos obligados nosotros a ver, a girar y verla desde los diferentes ángulos para ir apreciando desde cada ángulo algo nuevo que nos estamos viendo en algunos de los ángulos de la escultura. Vamos a ver también por qué
es que se da esto. Ahora, si queremos hablar de los antecedentes del manierismo y sobre todo de la referencia, comenzamos con Miguel Ángel. Por eso es que hablo de que todos los caminos conducen a Miguel Ángel, porque va a ser él la principal referencia del manierismo. Sobre todo porque Miguel Ángel hace su llegada a Roma en la época en la que Julio II estaba queriendo hacer de Roma el gran centro artístico y contrata entonces artistas importantes para embellecer Roma. Miguel Ángel había sido contratado para decorar la Capilla Sixtina, Rafael había sido contratado para embellecer los palacios del Vaticano y Bramante para embellecer, reconstruir, perdón, hacer una nueva basílica de San Pedro. Da Vinci, tipo que le dijo la señora, dice que no está porque ya estaba, digamos, él enfilándose o sea, ya estaba con el rey de Francia, entonces mucha bola no le dio Da Vinci. Pero Miguel Ángel, entonces, o sea, hubo también un choque, ¿verdad? Porque Miguel Ángel tenía un carácter muy particular, muy fuerte y no se querían con Rafael. Por eso es que estaba también esa pequeña pugna, esa pequeña competencia. Y una vez que mueren Rafael y Bramante, que ellos sí que eran partners de la vida, porque los dos eran de Urbino, si no me equivoco, tengo un lapsus ahora, perdón. Eh, entonces, cuando mueren ellos dos, y Da Vinci, Da Vinci también había muerto, pero no estaba pero tampoco ya tanto en el panorama italiano, ahí es que Miguel Ángel va a quedar sobre todo como el gran artista, el más famoso, por ahí decirlo, que otra vez fue bastante longevo. Por esa razón es que Miguel Ángel va a ser esa primera referencia, porque era, digamos, ese artista de autoridad que estaba todavía, ¿verdad?, vivo. Y en segundo lugar, porque va a ser él el primero que va a comenzar a romper las reglas, digamos, o sea, que va a comenzar a tomar, perdón, tomarse estas licencias de la cual nos hablaba Giorgio Vasari. Quizá la primera obra, el primer lugar en el cual podemos ver esa gran licencia, o esas licencias, se da sobre todo en este acceso que hizo Miguel Ángel en Florencia, es el acceso a la Biblioteca Laurenciana dentro del complejo, digamos, de la iglesia de San Lorenzo, que era justamente un encargo de los Medici. En primer lugar, lo llamativo es la arquitectura acá del lugar, porque Miguel Ángel lo que está haciendo acá es romper, por ejemplo, la estructura de los elementos arquitectónicos. Fíjense, por ejemplo, este frontón aquí de acceso, que no está completo. Es un frontón que está, ¿verdad?, roto. Y otra vez vemos cómo la línea acá se rompe. No es que estos eh, continúa, ¿verdad?, de manera lisa, sino que vemos el frontón como que va un poquitito hacia atrás, vuelve un poquitito hacia adelante, que es algo que después, por ejemplo, va a ser súper utilizado en el barroco. Pero sobre todo acá, Miguel Ángel se toma dos licencias. En primer lugar, él comienza a utilizar más los elementos arquitectónicos como decoración que como algo funcional. Obviamente sí, en esta época primaba más lo artístico que lo funcional en la arquitectura, pero Miguel Ángel acá prácticamente renuncia a lo funcional y hace que sea netamente decorativo. Por ejemplo, fíjense acá tenemos una especie de nichos que están vacíos. La idea del nicho es que hubiera algo ahí. Entonces acá Miguel Ángel simplemente utiliza eso para decorar. Y lo segundo es que este tipo de arquitectura, este tipo de molduras, sobre todo que vemos acá, son molduras o son elementos arquitectónicos más eh, típicos de exteriores. Acá Miguel Ángel dice, ya miró, yo quiero decorar un interior como si fuese un exterior, lo hago, entonces aquí se toma esa licencia y vemos entonces un espacio interior decorado como si fuese un espacio exterior. O sea, esto como si fuese una fachada, por ejemplo, de acceso a una iglesia, a un palacio. Miguel Ángel lo decora en un interior. Y muy llamativo también vemos, o sea, muy interesante es su escalera, porque una escalera en la cual él está, sobre todo, jugando con la curva y la línea. Recuerden que lo típico en la escalera era, o sea, las escaleras que fuesen lineales, o sea, bien cuadradas. Por eso es que esta escalera en en el plano, no es plano intermedio, acá en la especie de mezanina que tenemos aquí, una especie de lo que sería un entrepiso,
Vemos que se abren dos y a ambos costados continúa la escalera bien lineal, bien cuadrangular, pero después el espacio del centro es ya circular. También algo que después va a ser tomado por el barroco, esa utilización, esa preferencia de la curva en lugar de la línea. Sabemos entonces que ya Miguel Ángel también lo está anunciando, sobre todo fíjense también por estas volutas que tenemos aquí, que son volutas que también después vamos a encontrarlas en nuestras primeras iglesias barrocas, como la del Jesús de los jesuitas. Un lugar donde también vamos a ver esas licencias que se va a ir tomando Miguel Ángel con respecto a la norma es también en este conjunto de la iglesia de San Lorenzo, en la sacristía nueva, donde él va, o sea, la idea era que estuviese ahí la tumba de Lorenzo el Magnífico y de dos de sus sobrinos, Lorenzo, duque de Urbino, y Giuliano. No llegó a ser Miguel Ángel la tumba de Lorenzo el Magnífico, pero sí de los dos sobrinos. Y sobre todo acá en las alegorías, o sea, en estas imágenes que vemos a los costados, que son alegorías del crepúsculo y del amanecer y del día y de la noche, vemos una gran licencia con respecto a la postura, o sea, con respecto al cuerpo sobre todo. Aquí en estas alegorías de el crepúsculo y el amanecer, vemos cómo el cuerpo humano se va alargando un poquitito más y sobre todo vemos también esas posturas bien artificiales, bien forzadas. Fíjense cómo está cruzando acá, por ejemplo, el pie, esta alegoría del crepúsculo, del amanecer, perdón. O aquí, en las alegorías del día y la noche, vemos también esa postura, cómo está esa torsión es bastante presente. O fíjense también la musculatura es bien tensa, una musculatura bien cargada. Y son personajes que están simplemente sentados. Ahora, si estuviesen, no sé, haciendo un esfuerzo físico de levantar algún objeto o algo, ahí sí podría, digamos, justificarse aquella musculatura. Eh, Cosa que, como les dije acá, no está explicado. Pero quizá la obra que es justamente ya 100% manierista de Miguel Ángel es este Genio de la Victoria, que es una escultura que está en el Palazzo Vecchio, justamente enfrente a uno de los grandes frescos que nos hablan de esas victorias de Florencia sobre las repúblicas aledañas, como la de Pisa, por ejemplo, donde vemos lo que le decía, este cuerpo que está completamente en torsión, o sea, acá no tenemos un ángulo único desde el cual podamos apreciar la obra en su totalidad. Y después, fíjense sobre todo lo que es nuestro cuerpo humano, lo que es nuestra proporción. Acá a la derecha, por ejemplo, se puede ver bien, o sea, el perfil de este personaje, o sea, de esta alegoría de la Victoria, y comparen, o sea, lo que es la cabeza con lo que es el torso. Sabemos un torso bastante ancho y una cabeza bastante pequeña. Está típico, o sea, cualquiera diría que es el típico cuerpo del pezoca paraguayo, ¿verdad? Así los pechos, así el torso, así chiquitita la cabeza. Podemos decir que es un cuerpo manierista, aunque bueno, no está tan inflado como sapo, como sí suele pasar acá en Paraguay, comentario al margen. Pero así acá vemos lo que le decía, acá el aspecto de esa licencia en la regla, se liberan los artistas de aquella proporción del cuerpo, pero no es algo demasiado evidente, no es algo demasiado chocante. Entonces, por eso hablamos justamente lo que decía Vasari, una licencia en la regla, pero sin alejarse tanto de tal forma que caigamos en el caos. Acá vemos que es ligera esa licencia. Una referencia muy importante para los artistas del manierismo obviamente va a ser la Capilla Sixtina. Por esa razón es que Giorgio Vasari nos decía con respecto a la Capilla Sixtina que los pintores no tendrán que preocuparse ya por buscar otras novedades o invenciones en las posturas, ropajes de las figuras, nuevos modos en el aspecto y la terribilidad de lo pintado con tanta variedad, porque toda la perfección que se puede dar a los asuntos de esta disciplina la ha logrado aquí Miguel Ángel. Acá esto entonces es lo que va a alimentar aquella definición del manierismo como, o sea, a partir de los que pintan a la manera de, porque los artistas justamente iban a la Capilla Sixtina y buscaban en esas posturas, en esos ropajes de Miguel Ángel, la inspiración para utilizarlas después en sus obras. Y algo sobre todo que va a ser también súper importante para iluminarnos también más
esta referencia a Miguel Ángel es el tema de los colores. Aquí podemos ver en la imagen, las de la izquierda, eh, sobre la creación de Adán. Las de arriba son las imágenes anteriores a las restauraciones de los años 80 y 90. Y a la derecha vemos también, nuevamente, o sea, otras imágenes de uno de los profetas, si no me equivoco, ¿no? Sí, uno de los profetas. También a la izquierda vemos antes de la restauración, a la derecha después de la restauración, porque estas restauraciones justamente mostraron, o sea, se había ennegrecido bastante, sobre todo por el humo. Recordemos que en la Capilla Sixtina eh, se celebran misas, y sobre todo es ahí donde se le elige al Papa. Entonces también, o sea, estamos hablando de un espacio que desde hace 500 años se viene utilizando, y obviamente eso se ennegreció muchísimo, y por esa razón es que el color se oscureció. Y después de esta restauración salieron nuevamente a la luz esos colores de Miguel Ángel, colores bien típicos, bien acidulados sobre todo también, y que van a explicar, por ejemplo, el color de artistas como Pontormo, artistas del manierismo a quienes justamente se le criticó lo artificial de sus colores en un momento, pero después, una vez que se restauró esta Capilla Sixtina, ahí la gente dijo, ah, mira, había sido que Pontormo estaba inspirándose o tomándole como referencia a Miguel Ángel, sobre todo en estas dos grandes obras del llamado Descenso de la Cruz y la Visitación de la Virgen. Perdón. En el Descenso de la Cruz, por ejemplo, tenemos algo súper novedoso, interesante, en el sentido de que la obra en sí se llama el Descenso de la Cruz, pero lo que menos tenemos es una cruz. En el Descenso de la Cruz lo típico es que estuviese la cruz y que se le viera al Cristo siendo bajado de la cruz. Piensen nomás en el Descenso de la Cruz que estuvimos viendo, el descendimiento de la cruz que estuvimos viendo de Rubens y de Rembrandt cuando hablamos del barroco en el mundo protestante. Y le veíamos al Cristo siendo descendido, ¿verdad? Con las telas, digamos, siendo descendido de la cruz. Acá en la de Pontormo no vemos la cruz. Y el énfasis más que nada está puesto en esa separación entre la madre y el hijo, razón por la cual hay artistas, historiadores, perdón, que prefieren llamarle a esta obra, o sea, historiadores como Daniel Arras, que prefieren llamarle a esta obra con el nombre de El Adiós de la Virgen, ¿verdad? Por ese énfasis puesto en esa separación. Pero lo llamativo, ahora lo que más salta a la vista son los colores. Lo mismo que en esta visitación de la Virgen, que vemos también esos colores bastante artificiales, que como les dije, tenían su referencia en Miguel Ángel. Y también fíjense también en estas ambas pinturas, cómo poco es lo que vemos del espacio, poco vemos de la arquitectura. El énfasis está puesto en los personajes más encimados, más aglomerados, por así decirlo, eh, justamente, o sea, en contraste con lo que pasaba antes. Recuerden, en nuestro Cinquecento, sobre todo, tenemos ese énfasis en nuestro espacio construido de manera bien geométrica, los personajes que podían ser muchos, pero que no de esa sensación de que estaban encimados. Acá el énfasis está puesto en estos personajes y que están un poquito más encimados. Entonces, bueno, en Pontormo ahí vimos recién esa referencia a los colores y a los ropajes. Y aquí, con estas pinturas de Francesco Salviati, este descenso también de la cruz, o este Cristo muerto rodeado de ángeles de Rosso Fiorentino, fíjense cómo ambos Cristos tienen una postura parecida. Y eso es porque la postura justamente es una referencia también a Miguel Ángel. En la Capilla Sixtina, que vemos acá entonces a la izquierda, dos imágenes de los llamados ignudi o ignudis, que significan los desnudos. Cada escena principal en la bóveda de la Capilla Sixtina, cada escena principal estaba decorada en cada esquina con tipos en bolas, los ignudis, cuya función era simplemente la de decorar. Acá no estamos hablando de alegoría, no estamos hablando de esculturas antiguas, si bien varias posturas son también inspiradas de esculturas antiguas, pero la única idea era, o sea, la única función era la de decorar. Y estas posturas justamente son las que van a servir de referencia de lo que nos hablaba Vasari, lo que se van a hacer los artistas, a estudiar
a tomar como modelo esas posturas para después utilizarlas. Como podemos ver entonces aquí en estos dos Cristos de diferentes artistas, Rosso Fiorentino y Francesco Salviati, pero que nos muestran, ¿verdad?, cómo ellos tomaron como referencia a Miguel Ángel. Otro ejemplo podemos verlo también con Giulio Romano, un artista que estaba trabajando en Roma. O sea, Giulio Romano era miembro del taller de Rafael, fue uno de los artistas que estuvo trabajando, o sea, decorando los palacios del Vaticano con Rafael, y que tuvo que salir de Roma cuando fue el saco de 1527, y terminó siendo contratado por los Gonzaga en el Palacio en Mantua, donde estuvo él sobre todo decorando y trabajando en el Palacio de Té, que era tipo la casa de verano de los placeres de los Gonzaga. Y aquí entonces que en una de las habitaciones de Psique y Cupido, donde está representándonos las bodas de Psique y Cupido, es como también Giulio Romano, para construir sobre todo sus dos personajes, Psique y Cupido, toma como referencia a Miguel Ángel. Fíjense cómo, por ejemplo, la postura de Cupido es muy semejante a la postura de Adán, con sus respectivas variantes, por supuesto. No tenía que ser tan control C, control V print, sino que obviamente el artista también quería mostrar, obviamente, eh, su creatividad, pero acá la referencia a Miguel Ángel es obvia, y también con Sique. Sique justamente está reproduciendo también de alguna forma la postura de Eva, también en la Capilla Sixtina. Entonces, vemos esa referencia a Miguel Ángel puesta sobre todo en nuestros personajes principales. Y cuando hablamos de la terribilidad, sobre todo nos referimos en Miguel Ángel a ese cuerpo bien macizo, a ese cuerpo también, a esa línea bien definida, bien marcada, y es lo que va a dar justamente aquella musculatura bien, bien marcada, bien exagerada, que es la que vamos a ver sobre todo en escultura. Y recuerden, una musculatura que no se explica, porque, como les dije, si estuviésemos hablando de una batalla, qué sé yo, Hércules contra Neso, ahí sí hay un esfuerzo físico, entonces la musculatura se explica que esté tensa. Sin embargo, en esta obra de Baccio Bandinelli, de Hércules y Caco, vemos cómo, o sea, el enemigo ya está ahí en el piso completamente doblegado. Sin embargo, Hércules, ¿verdad?, está posando para su Instagram, está posando para la foto, pero tenemos una musculatura súper tensa, especialmente, miren lo que es la espalda. Esto es propaganda para un gimnasio, por ejemplo, donde incluso vemos que hay músculos que no existen. También le agregan ahí 2, 3 musculitos para dar, digamos, más fuerza, o subrayar, digamos, aquella imagen de fuerza, pero la inspiración venía también de Miguel Ángel, como podemos ver sobre todo en este Cristo, ¿verdad? O sea, en esta imagen del juicio final, como ahora la musculatura de los personajes es monstruosamente recargada. Ahora, también en defensa de Miguel Ángel, recordemos que estas son imágenes para ser vistas desde lejos. Entonces, obviamente, si yo veo aquí de cerca, la musculatura sí es mucho más cargada, mucho más pesada, pero esto es algo que no está hecho. O sea, Miguel Ángel no lo pintó como para que sea visto desde cerca, sino que para que sea visto desde lejos. Bueno, es uno de los elementos que explican también esa musculatura ancha. La otra, no olviden el redescubrimiento del Laocoonte, que justamente mostraba esa torsión, o sea, como en el arte antiguo también existía esa torsión en el cuerpo humano y esa musculatura bastante tensa. Y cuando hablamos de figuras, de posturas artificiales, sobre todo, quizá la figura más artificial del manierismo y la que es tipo la recontra característica del manierismo es la llamada figura serpentinata. Lomacho, en su Tratado del Arte de la Pintura, nos cuenta que el mismo Miguel Ángel era el que recomendaba pintar de esta manera serpentinata, y nos dice: cuentan que Miguel Ángel dio una vez un consejo al pintor Marco de Siena, Marco Pino, que era discípulo suyo, de hacer siempre una figura piramidal, serpentina y multiplicada una vez, 2 veces, 3 veces. Y me parece que en este precepto descansa todo el secreto de la pintura, ya que lo que hay de más gracioso y más elegante en una figura es el que ella se muestre en movimiento,
lo que los pintores llaman la furia, perdón, de la figura. Un antecedente, por así decirlo, de esta figura serpentinata podemos encontrarla ya en el arte de Miguel Ángel, en este famoso Tondo Doni, que lo vemos aquí abajo. Fíjense, vemos la postura de la Virgen, cómo también los pies van hacia un lado, el torso hacia el otro, los brazos se doblan, o sea, la postura en sí es súper artificial. O en una de las imágenes de las Sibilas en la Capilla Sixtina, donde también vemos, ¿verdad?, esa torsión en el cuerpo y esa estructura bien piramidal. Pero quizá está, digamos, representada con mayor delicadeza, por decirlo de alguna forma, en este triunfo, esta alegoría del triunfo de Venus, obra de Bronzino, Dañolo Bronzino. Bueno, se le da el nombre del triunfo de Venus, en verdad es una pintura mucho más cargada de otro simbolismo, otro mensaje. Fíjense en la postura corporal, de verdad, de nuestra Venus, como esa estructura piramidal, o sea, las piernas, el brazo, el dedo, también, o sea, vemos eso triangular que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Cupido aquí, fíjense cómo también eh, está bastante, ¿verdad?, triangular, como son las piernas. Este putti que está acá en el fondo, también tenemos esa torsión. Los brazos también, ¿verdad?, vemos que están bastante piramidales. Y después tenemos nuestras otras características de las que también hablé, ¿verdad? Vemos los personajes más encimados, más elementos, o sea, está mucho más cargado todo, mucho más sobrecargado. Y aquí, bueno, ese nombre, el triunfo de Venus, se le dio nomás, pero en verdad es una pintura bastante pornográfica en el sentido de que, o sea, vemos el énfasis puesto en el French kiss entre Venus y Cupido, pero acá vemos sobre todo, o sea, un detalle que pasa, digamos, medio desapercibido, que no miramos o vemos, o sea, vemos pero no miramos, por así decirlo. O sea, obviamente, el primer plano está acá, o sea, el énfasis puesto en la mano, apretando la teta. Algunos se preguntarán si es que es de verdad o no es de verdad, pero bueno, a jugar por los redondos, cualquiera diría, es silicona, con silicona, pero bueno, en esa época no existía. Pero fíjense en el detalle de que mientras Cupido le está besando a Venus y estrujándole un pecho, le está, por ejemplo, queriendo robar la corona. Al tiempo que Venus está dejando besar y que le está respondiendo también al lengüetazo limpio, le está robando a Cupido una flecha. Y después vemos ahora en el alrededor eh, diferentes objetos, diferentes personas, diferentes personajes. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, Cronos, el dios del tiempo, porque tenemos aquí encima un reloj de arena. Y un personaje que tiene aquí los brazos a la inversa, podría ser una alegoría de la mentira o del engaño. Y después, detrás, sobre todo de Cupido, a un personaje, ¿verdad?, que está ahí llorando, lamentándose, gritando más que nada, desesperado. Lo que nos habla también de aquella reflexión, aquella meditación con respecto a, porque el manierismo era justamente también es un arte refinado que proponía estas obras de lectura muy profunda, por así decirlo, que nos habla más que nada de los engaños del amor. Por eso es que el triunfo de Venus es un nombre muy chulina para lo que representa en verdad esos engaños que vienen detrás del amor. ¿Y quién de nosotros eh, y de nosotras no fue engañado por amor y que terminamos ahora como el personaje que está allá en el fondo lamentándose después de haber sido eh, ultrajados, abandonados, pero la idea es esa, justamente. Delante vemos la imagen del amor, pero detrás todo lo que viene con esos engaños de amor. Y que bueno, en teoría, con el tiempo uno aprende. Por eso es que le vemos acá a Cronos, que está tipo dirigiendo la que está acá arriba también enmarcando la situación. Nuestra figura serpentinata también podemos verla, por ejemplo, fíjense en esta obra de Parmigianino, esta Madonna con santos, sobre todo en este primer plano que le vemos a Juan el Bautista. Fíjense cómo, o sea, también nuestra postura está completamente en torsión, una postura completamente artificial. Y otra vez, cómo le señala a la Virgen, en vez de señalarle de una manera así directa, hay como que todo un giro que está haciendo en el brazo y sobre todo el dedo, que es un dedo que también parece de extraterrestre, un dedo, ¿verdad?, más largo de lo normal, por así decirlo. Cosa que también vemos reproducida, ese mismo dedo sobre todo lo hemos reproducido
una escultura como el Mercurio de Jean Bologna. Recuerden, o sea, Mercurio que es el mensajero de los dioses, o sea, Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos. Entonces, de ahí también por eso que él está apuntando al cielo, porque de alguna forma es él, ese vínculo entre los mortales, por así decirlo, y los dioses, o él comunica a los dioses entre sí. Y la postura, ¿verdad? En vez de estar él posando con los dos pies, como podemos encontrarlo en las esculturas romanas y griegas, acá sin embargo está con una punta de pie, y o sea, no solamente parado en un pie, sino que parado en una punta de pie, o sea, fíjense lo, lo artificial que es esa postura. Piensen nomás si es que un pobre mortal tiene que posar para reproducir esa postura, ni 5 segundos se va a aguantar porque tenés que tener todo el peso del cuerpo en una punta de pie. Creo que solamente las bailarinas, los bailarines de danza clásica podrían sostener esta postura. Otra referencia también, como les dije, Miguel Ángel es una referencia, entonces tenemos los artistas que pintaban a la manera de Miguel Ángel o que invocaban, digamos, esas referencias, pero también Rafael, vimos que, como les había mencionado, él también da unas pautas, se da algunas pequeñas licencias en la regla, y como les dije, si es que él hubiese estado vivo, yo creo que, o sea, si seguía vivo, iba a terminar también produciendo obras que entraban 100% dentro del manierismo. Una de esas obras, por ejemplo, es la del incendio de Borgo, en los palacios del Vaticano, en una de las cámaras, en una de las habitaciones, perdón, la cámara del incendio, que es el nombre que se le da justamente, porque una de las pinturas más llamativas es la de este incendio. En verdad, o sea, las diferentes paredes mostraban eh, milagros de los papas. En este caso, el milagro sería que allá en el fondo se cuenta, digamos, la tradición que hubo un incendio bastante grande en Roma y que el papa de ese entonces dio una bendición y desde el momento en que dio la bendición, el incendio paró. Y acá, pero fíjense, supuestamente el tema de la pintura es la bendición, o sea, el milagro del Papa, porque como les dije, todas las pinturas de las demás paredes hablan de los milagros de los papas, era una chupada de media para, obviamente, para el Papa, pero acá está en el fondo, no está en el primer plano, que es como lo normal, digamos, la costumbre sería que el tema principal estuviese adelante y lo accesorio, ¿verdad?, que estuviese en los planos siguientes. Acá el enfoque está puesto en el incendio, en la desesperación de la gente, en los que están corriendo. Acá está que está, ¿verdad?, gritando, clamando ayuda al Papa, la pobre señora que está acá trayendo su cántaro en la cabeza, los que saltan las murallas, la que le da a su bebé para que el otro le lleve. Sabemos, este personaje ni siquiera se vistió. Entonces vemos, como les dije, ese énfasis puesto en la desesperación, por así decirlo, y en un tema secundario que era como el incendio y no el milagro en sí. Pero fíjense como acá, por ejemplo, tenemos muchos personajes, pero no hay esa sensación de que están encimados, de que están todos, ¿verdad? Eh, agazapados, por así decirlo, sino que vemos cómo está bien, cosa que justamente eran unos grandes rasgos del arte de Rafael, esos grandes maestros del espacio, que podía ubicarnos a muchos personajes sin darnos esa sensación no sé, bien claustrofóbico, luego por así decirlo. Y en esta versión, justamente partiendo de esa regla, de esa eh, licencia que se tomó Rafael, es que vemos en esta pintura de Cornelis van Haarlem, en el bautismo de Cristo, cómo el bautismo de Cristo está en el fondo. O sea, acá sí le da un personaje que, por si no te diste cuenta, que es lo más probable, que la escena está hablando del bautismo de Cristo, te señala que allá en el fondo está el bautismo de Cristo, que es el tema de la pintura. Sin embargo, en primer plano le vemos a Juan Pueblo y su pandilla que están ahí esperando, o sea, curioseando, digamos, ese bautismo de Cristo. Y fíjense en las posturas de nuestro personaje de primer plano. O sea, esta postura acá, este personaje que está de pie, es una postura súper artificial y súper forzada. Y también vean lo que es la proporción, su cabeza también chiquitita con respecto a lo que es el torso, aunque en este personaje no se siente tanto como si con este otro personaje de atrás. Fíjense también la cabeza bastante chica en comparación a lo que es, ¿verdad?, la espalda bastante grande. Eh,
Y después otra referencia también a Rafael lo tenemos en el arte de los grutescos. Recuerden que los grutescos son estas pinturas, ¿verdad?, que habían sido encontradas a inicios del Cinquecento, que eran con las cuales se decoraban los palacios, o sea, el Palacio de Nerón, la Domus Aurea, la Casa Dorada, y que había sido descubierto o sea, a inicios del Cinquecento, pero como se estaba bajo tierra, es que a ese tipo en lugares que parecían, o sea, el acceso era vía grutas, vía cuevas, entonces a ese tipo de pinturas es que se le dio el nombre de grutesco, lo que venía, ¿verdad?, de las grutas. Algo muy curioso nomás es que en español hacemos la diferencia entre grutesco, que es este tipo de pintura, y grotesco, ¿verdad? Y todo lo que conlleva la idea de lo grotesco. Sin embargo, tanto en italiano como en francés, las dos, o sea, grotesco y grotesco, son la misma palabra. Grotesco, o sea, lo que para nosotros es grotesco, en francés y en italiano se utiliza el mismo término también para este tipo de pinturas, porque el origen era justamente en las grutas, y de ahí va a venir una pintura de estas grutas, lo que llamaban grutas, y de ahí es que justamente esa visión que tenía, o sea, la gente le sorprendió bastante de encontrar así figuras de formas, o sea, de monstruos no identificados, porque en el mundo antiguo sus monstruos tenían una forma y figura determinada. Sin embargo, acá el arte del grotesco era justamente dejarse llevar por la imaginación, y ahí es que este tipo de formas y figuras que no tenían explicación o que no tenían definición, es que se le va a dar el nombre de grotesco, porque también asustaba, digamos, a algunos les llamaba la atención, y de ahí entonces que va a surgir ese término grotesco, pero que en español, para separarlo y para de referirse exclusivamente a la pintura, es que se habla de grutesco, pero como les dije, en italiano y en francés es el mismo término, grotesco, ambos los dos, diríamos acá en Paraguay. Bien, Rafael entonces había estado decorando las logias y loyetas del Vaticano, es decir, aquellas galerías que conectaban las habitaciones, había decorado con grutescos, y por esas razones, y el grutesco entonces va a convertir, digamos, en ese tipo, en esa decoración de buen gusto para la gente, digamos, eh, noble, para la gente de dinero, y va a ser sobre todo la decoración refinada, por así decirlo, para llenar, sobre todo para pintar las bóvedas del manierismo. Por esa razón es que Giorgio Vasari, o sea, va a encargarse de decorar el atrio de acceso en el Palazzo Vecchio, utilizando grutescos. Acá fíjense entonces cómo nuestras bóvedas están completamente llenas con grutescos, y también las paredes, solo que en las paredes se alternan frescos de escenas características o particulares y enmarcadas con grutescos. En el manierismo, como les había mencionado, se le daba, ¿verdad?, mucho énfasis a esa invención del artista, a ese aspecto del artista como creador. Y algo que va a explotar acá es el llamado parangone, que el parangone es una serie de debates que tuvieron lugar en el Cinquecento, sobre todo, con respecto a cuál era más importante o cuál era mejor entre la arquitectura, perdón, la pintura y la escultura, que es un debate que va a durar muchísimo tiempo y que incluso va a enfrentar a los artistas. Eh, Da Vinci y los artistas van a tomar partido entre ellos. Da Vinci, por ejemplo, era partidario de la superioridad de la pintura. Miguel Ángel era partidario de la superioridad de la escultura. Y ahí, por ejemplo, o sea, cada quien lanzaba sus argumentos del por qué. Uno de los argumentos que utilizaban los escultores para decir a los pintores que su arte era superior era que solamente ellos podían reproducir sus obras vistas desde todos los ángulos, que el pintor solamente podía darte un ángulo, y no podía entonces ver todas las caras, digamos, de un personaje. Por esa razón es que los escultores, ¿verdad?, van a exagerar en la torsión para poner énfasis en aquello que en teoría los pintores no podían hacer. ¿Cómo van a responder los pintores? De muchas maneras. Una de ellas, que ya ocurría en el Cinquecento, era el tema de utilizar los espejos, los reflejos. O sea, el personaje que se está viendo, era un espejo, entonces ahí responden a los escultores diciendo, mira,
te muestro el frente y te muestro también la espalda. Pero un detalle, cuando se recrudece sobre todo este choque, es que van a aparecer, por ejemplo, los cuadros en pendiente, uno al lado de otro, o los cuadros doble faz, como es el caso de esta versión de David y Goliat, de Daniele da Volterra, donde es un cuadro doble faz, o sea, tenemos un frente y tenemos una parte, o sea, una parte trasera, donde justamente vemos a David encima de Goliat a punto de decapitarle, y la pintura nos muestra, ¿verdad?, ambos lados de los personajes. Y fíjense en la postura también, los colores bien artificiales, nuestra postura corporal, postura, perdón, eh, muy exagerada, muy artificial, también en torsión, y vean la musculatura de Goliat, una musculatura bien cargada, muy a lo Miguel Ángel, que también eso se ponía justamente énfasis con, acá aparecen nuevamente nuestras ropas, onda, mis remeras mojadas, ropa pegada al cuerpo, para que se vea la musculatura. Por eso es que acá la armadura de Goliat es una armadura, ¿verdad?, de mis remeras mojadas, porque vemos, ¿verdad?, con lujos y detalles toda la musculatura. Otra pintura, o sea, una pintura también de Agnolo Bronzino, que en este caso sí era una pintura que tenía, ¿verdad?, las dos caras, que nos muestra a un enano, el enano Morgante, y aquí nos habla de aquel aspecto que les había mencionado al comienzo, de aquella belleza rara, aquella belleza extravagante, y aquí entonces comienzan ellos a hablar de personajes que no entraban dentro de esta categoría, digamos, de la belleza ideal, eh, pero que tenían también una belleza, o sea, solo que no era esta belleza, digamos, eh, definida, enmarcada, sino que era algo que salía de la norma. Entonces comienzan a interesarse por aquellos también, por aquellas personas que existían en el mundo, que también tenían su belleza y que no entraban dentro de este canon popular definido. Por eso comienzan a aparecer sobre todo imágenes como la del famoso enano Morgante, donde vemos, ¿verdad?, una escena de caza por un lado, ¿verdad? Cuando el personaje parte de la casa, entonces vemos el frente del cuadro y del personaje, y cuando ya volvió, por eso que tiene acá en la mano los conejitos, o pájaros, no, pájaros son, perdón, que atrapó, eh, y vemos la espalda. Entonces ahí lo que le decía, vemos la respuesta de la pintura con respecto a la escultura, es decir, que también nosotros podemos pintar ambos lados. Y como les dije, ahí la escultura, entonces, por eso es que puso ese énfasis en la torsión, en hacer justamente que sus personajes, o sea, que la obra no pudiese entenderse desde un simple ángulo, sino que desde varios ángulos, para poner énfasis justamente en aquellos que los escultores podían hacer y los pintores no. Quizá el mejor ejemplo es este Rapto de las Sabinas de Jan Bologna, que nos narra un episodio bastante particular y pintoresco de la historia romana. Roma nace de la unión de dos tribus, las tribus latinas y las tribus sabinas. Pero en el retrato mitológico, por así decirlo, cuando Rómulo y Remo fundan Roma, se encontraron con que prácticamente no había mujeres y necesitaban repoblar, obviamente, esta nueva ciudad que había sido fundada. Y se dieron cuenta de que en una tribu cercana de los sabinos existían varias mujeres. Entonces los romanos le invitan, ¿verdad?, a hacer un gran asado con la gente de las tribus sabinas, y aprovechan que no estaban todos cautos, desprevenidos, entonces le raptan a las mujeres, a las sabinas, para llevarlas a Roma. Y o sea, estaban en Roma, le echan, ¿verdad?, a los sabinos una vez que le raptaron a las mujeres. Y algo así como 2 o 3 años después, ahí es que volvieron los sabinos para querer recuperar a sus mujeres. Hubo ahí un enfrentamiento, las mujeres hicieron de mediadoras de paz, porque varias de ellas ya tenían, obviamente, hijos con los romanos, entonces era tipo matarse entre parientes. Una pintura súper interesante con respecto a este tema hizo Jacques-Louis David en el neoclasicismo, la intervención de las Sabinas, eh, pero que explica ese origen de una manera anecdótica histórica, de una manera anecdótica, perdón, ese origen histórico de Roma como la unión de las tribus latinas con las tribus sabinas. Y eso es justamente lo que nos está representando aquí Jan Bologna, la pobre mujer que está siendo raptada,
Eso es muy típico también en la mitología griega, perdón, que haga otro paréntesis. La mitología griega y la mitología romana era típico el hombre que le raptara a la mujer. O sea, era una cosa. La Ilíada luego comienza con eso, que Aquiles se enojó porque él había raptado a unas esclavas y que Agamenón tomó esa esclava que él había tomado para sí. Entonces se enojó él porque la mujer que él raptó le robaron, en fin. Entonces vemos acá a la pobre mujer raptada, a el romano que le está acá llevando a la pobre mujer, como vemos la expresión en el rostro, ¿verdad? Esa desesperación, y al Sabino que está acá abajo, ¿verdad? También con un gesto de impotencia, también por esa razón es que está encima suyo eh, el romano, por ¿verdad? Que nos habla de esa dominación de una tribu sobre la otra. Pero como les dije, no hay frente, o sea, no tenemos un lugar en el cual podamos ver la expresión de las tres personas, tenemos que ir girando para ver la musculatura, la expresión, qué sé yo. Eh, o en esta, fíjense, ¿verdad? Esta lucha entre, también de Jean Bologna, entre Hércules y el centauro Neso. O sea, la postura luego del centauro ya es, ¿verdad? Una especie, una postura bastante circular, ahí a lo recontra hacia atrás. Entonces vemos una, eh, una postura súper artificial, súper exagerada. Y también la forma en la que Hércules le está por golpear con el mazo. O sea, fíjense, vemos una torsión, no es que está, digamos, bien, así, está bien firme, le está agarrando de manera bien firme, pero es una postura súper artificial, súper exagerada. Recuerden que habíamos hablado también en el 480, sobre todo con Andrea Mantegna, vimos los inicios del ilusionismo, eso de engañarte y de hacerte creer que una pared plana era una pared, ¿verdad?, que continuaba en un paisaje, en una ventana o en una especie de tragaluz, por así decirlo. Eh, y quizá donde, o sea, acá en el manerismo se le da como que otro nivel a eso, y vamos a ver lugares con construcciones, o sea, con creaciones bastante grandiosas y bastante exageradas, sobre todo, como nuevamente este Palacio del Té de Julio Romano, en la llamada Sala de los Gigantes. Acá vemos representada una gigantomaquia. Recuerdan, ya hablamos de la gigantomaquia, la lucha de los gigantes contra, o sea, que hicieron conquistar el Olimpo, ¿verdad? Fueron, ¿verdad?, ellos vencidos por los dioses del Olimpo. Entonces, en el techo vemos acá justamente, da esa sensación de que no hay techo. El techo es, ¿verdad?, un espacio abierto, un cielo abierto, y que vemos, eh, y que vemos entonces ahí arriba, ¿verdad?, lo que sería el Olimpo. Allá arriba entonces estaría el concilio de los dioses y el trono de Zeus, porque ahí vemos de Júpiter, vemos el águila, ¿verdad? Entonces estaría él sentado en este lugar. Entonces, como si todos estuviésemos viendo desde abajo. Pero sobre todo lo más llamativo es que a los costados vemos a los gigantes. Y sobre todo, o sea, son gigantes que están pintados, ¿verdad? Eh, para ser percibidos como gigantes, porque lo típico era que, señor, los gigantes pintarlos en tamaño normal, tamaño real, o que estuvieran muy grandes, que estuviesen vistos, era cuando estaban vistos desde lejos. Acá no. Acá uno entra y ya ve a los gigantes que están ahí, al lado mismo de la puerta, y vean así lo grande que son en comparación a la puerta, ¿verdad? Que nos da más o menos la altura a una persona de 1,70 m, de 1,80 m, por ahí las puertas eran un poco bajitas. Pero sobre todo, lo que es muy llamativo es que no solamente el énfasis está puesto, ¿verdad?, en los gigantes, sino en los gigantes siendo destruidos, o sea, los gigantes que están siendo, ¿verdad?, aplastados por, ¿verdad?, los templos que están cayendo, lo que también es eh, muy elocuente, o que habla también mucho del contexto, porque les había mencionado, ¿verdad?, Roma, que había sido saqueada. Eh, Teníamos, ¿verdad?, las guerras en Italia, ¿verdad?, entre el imperio versus la corona francesa, ¿verdad?, que, bueno, y por quién se quedaba con Nápoles y Sicilia, y las diferentes zonas de Italia que también se iban plegando, iban creando alianzas, ya sea con el imperio o con Francia, y por supuesto el que se aliaba con Francia se enemistaba con el imperio, el que se aliaba con el imperio se enemistaba con Francia. Entonces había, ¿verdad?, lo que daba una Italia con inestabilidad política. Obviamente por las guerras también tenemos inestabilidad económica. Después tenemos, también es la época donde estalló ya la reforma protestante, lo que da lugar a la inestabilidad religiosa. Y es también la época del descubrimiento del Nuevo Mundo.
Entonces cambió completamente la visión de ese mundo donde Europa era el centro de todo, digamos, y se dieron cuenta que el mundo era mucho más amplio, lo que exigía también adaptarse a una nueva concepción del mundo. Por eso es que acá vemos que ya no tenemos ese énfasis puesto en una arquitectura estable, una arquitectura fija, una arquitectura firme, sino que vemos que se está todo inestable, se está cayendo, se está derrumbando. Y eso cuando uno entra en la habitación, está rodeado obviamente por arquitectura que se va cayendo de gran tamaño, entonces da una sensación de que, no voy a decir que el techo se cae, pero sí una sensación de que ya no estamos más rodeados por estabilidad, sino que es justamente una inestabilidad que está tomando forma y parte en todas partes. Por eso también ese énfasis que hemos puesto acá en la caída, puesto en el desorden descomunal, porque son también los gigantes, cosa que en el Renacimiento jamás íbamos a encontrar. En el Renacimiento, sobre todo en el Cinquecento, la arquitectura era, sobre todo la arquitectura antigua, era eh, el sustento, era ¿verdad? Lo que producía, era estable, era lo que daba la estabilidad. Y hablando de ese ilusionismo también, acá se va a desarrollar lo que se llama el cuadro riportato, que el cuadro riportato sería el cuadro o los cuadros dentro del cuadro, valga la redundancia. Es decir, cuando se pintaban cuando se hacían los frescos, digamos, en las paredes, no solamente se pintaba la escena en sí, sino que también se pintaban los marcos, de tal forma que lo que nosotros vemos aquí, sobre todo en estas historias del rey David, obra también de Francesco Salviati, el marco está pintado. O sea, el marco no es un marco de verdad puesto en madera como cualquier cuadro, sino que el marco está pintado en la pared, pero engaña a la vista de tal forma que parece que el marco en verdad está un marco de madera. Y no solamente, o sea, pero el cuadro del portato iba más allá. La idea era también, o sea, pintar, por ejemplo, molduras. Acá aparecen estas repisas que vemos acá, son repisas pintadas. Estas guirnaldas que vemos acá puestas sobre la repisa, como si fuese un adorno puesto sobre la repisa, una chimenea, por ejemplo, también están pintados. Estas telas que vemos acá, o sea, estas cortinas que vemos acá arriba, la ventana sí es de verdad, son pintados. Entonces, la idea era justamente engañarle al ojo, pero llevar a un punto más allá de no solamente engañar con arquitectura falsa, sino que jugar con todos los elementos, pintar molduras, pintar cuadros, pintar marcos, para entonces o sea, llevarle a otro nivel eso de engañarle al ojo, haciéndote creer que una pared plana es una pared cargadísima de objetos. En la arquitectura vamos a ver cosas muy interesantes, sobre todo en, vamos a ver que va a primar aquel elemento de la fantasía y del capricho. En, perdón, Giulio Romano nuevamente trabajó también, o sea, como les dije, en este Palacio del Té de Mantua, que fue el pintó las habitaciones, las más importantes por lo menos, y también se encargó él de la concepción del edificio en sí, y en uno de los accesos vemos, por ejemplo, esta arquitectura bastante interesante, porque acá, fíjense en nuestros frisos, como vemos, ¿verdad? O sea, una arquitectura bastante, o sea, acá es de orden toscano, entonces obviamente el friso va a ser triglifo, metopa, triglifo, metopa, triglifo, metopa, solo que en las metopas tenemos, ¿verdad? Caras muy típicas de los grutescos, y tenemos algunos triglifos que se están cayendo. Fíjense estos detalles acá que parece que como el edificio se viene abajo, esto a propósito nos hizo el artista. Porque el manierismo, en la arquitectura manierista sobre todo, a los artistas les gustaba no solamente romper con las normas de la arquitectura, sobre todo las normas, ¿verdad? Las leyes establecidas por Alberti en su Tratado de la Arquitectura, sino que también jugar con la reacción del personaje. O sea, se suponía que el público, digamos, conocía las normas de arquitectura, las normas del arte. Entonces, al ver esto sería tipo una reacción de risa, espanto, rechazo, aceptación, pero la idea era justamente abiertamente romper con esa norma, pero para que la gente, para poder producir una reacción en el público. Y en este caso, ¿verdad? Súper, como les dije, novedoso esa ruptura
y fantástica, ¿verdad? Esa idea de poner el techo que se va, o sea, el edificio en sí que se va cayendo a pedazos. Acá entonces vemos ese énfasis, como les decía, puesta y se ve mejor, ¿verdad? Como parece que los triglifos se nos están desprendiendo, pero a propósito es que nos hicieron, ¿verdad? O sea, que Giulio Romano hace, ¿verdad? Ese efecto. Y quizá donde vemos llevado a otro nivel, sobre todo ese aspecto, ese rasgo de esa locura, esa fantasía, ese capricho de los artistas, es en Viterbo, en los llamados jardines de Bomarzo. O sea, a los manieristas también les encantaba, como les dije, jugar o sea, con el arte, darse esas libertades, darse, sobre todo con la arquitectura. Y qué mejor manera también de jugar con esa inestabilidad, así como vimos ¿verdad? En la sala Los Gigantes de Giulio Romano, en esta casa inclinada. O sea, estos jardines de Bomarzo, uno encontraba esculturas, edificios de monstruos, o sea, de todo un poco. Y quizá uno de los edificios más llamativos es esta casa inclinada, que bueno, como el nombre lo indica, es una casa que a propósito fue construida de manera inclinada. No como la Torre de Pisa, que la Torre de Pisa, ¿verdad?, fue inclinada por defectos del terreno. Acá la inclinación fue adrede, porque justamente los arquitectos querían jugar con esa percepción, ¿verdad?, de inestabilidad, o sea, de entrar a un espacio en el cual, o sea, ¿cómo vos te sentirías si estuviese en un espacio en el cual todo está inclinado pero vos estás recto? O sea, jugar con esa percepción. Como les dije, la idea es, ¿verdad? De alguna forma romper también o dar respuestas, o quizás con sentido del humor, respuestas a esa inestabilidad o a esa ruptura con la estabilidad de lo que se estaba viviendo. Y uno de mis favoritos también en esos jardines de Bomarzo es la llamada Boca del Infierno. Em, Esta boca, o sea, se le da el nombre de la Boca del Infierno porque acá hay sobre todo una alusión, si no me equivoco, hay una frase de la que estaba en la entrada al infierno de la Divina Comedia. Aquellos que entran aquí, abandonad toda la esperanza. Pero acá, o sea, recuerden, como le había dicho el manierista le gustaba jugar con la reacción del público. Y aquí la idea de esta boca del infierno era entrar en un lugar en el cual uno podría resguardarse del calor. O sea, acá vemos lo irónico. Hacía mucho calor, porque en Italia hace calor en el verano, muy parecido al calor en Paraguay, sobre todo en la zona, ¿verdad?, del centro para abajo, o sea, centro para el sur. Y la idea era entrar a esta boca, estar a la sombra, un espacio, digamos, fresco y sin la luz del sol, para refrescarse, pero como le dije, lo irónico era que para abordarse el calor entrábamos al infierno, o sea, y jugar con eso, con esa ironía, ¿verdad? Y acá también vemos el acceso que hace el Federico Zuccari, un gran artista también del manierismo, para su propio palacio hace que los accesos también sean unas bocas, no solamente el acceso a la casa, sino que también las ventanas e incluso dentro las chimeneas. O sea, entonces también jugar, darse ese espacio, esa libertad de jugar con esa inventiva de imaginarse, ¿verdad? Yo entro en la casa y es como si yo estuviese entrando a la boca de alguien. Entonces, como les dije, solamente a un artista manierista eh, se podía ingeniar, digamos, en este tipo de salidas. Pero un rato y a prender una luz, nos estamos quedando oscuras. Ya estamos. Eh, y por último, mi aspecto favorito del manierismo, las llamadas grutas manieristas. Como les había mencionado, el manierismo se inspiraba, ¿verdad?, en el arte. Recuerden, es el arte del arte. Y el manierismo también le tomaba como referencia a la naturaleza, pero no a cualquier rasgo de la naturaleza, sino que el manierismo decía, así como el ser humano es artista y puede crear cosas bellas, la naturaleza también es artista. Y hay cosas en la naturaleza que están hechas como si fuesen obras de arte. Y ahí entonces que va a entrar
para poner también en contexto, es la época, ¿verdad?, de los descubrimientos científicos y que comienza sobre todo a nacer los llamados gabinetes de curiosidad, que eran las habitaciones donde la gente tenía su colección de objetos raros, qué sé yo, animales disecados, diferentes tipos de piedra, diferentes tipos, qué sé yo, de caracoles, de ostras, microscopios, telescopios, microscopios no existía todavía, instrumentos, ¿verdad? Qué sé yo, astrolabios, instrumentos para estudiar la naturaleza. Entonces, todo ese aspecto, ¿verdad?, de colección. Pero eso sobre todo venía también, y eso en el caso de los manieristas se va a traducir en estudiar aquellos objetos, ¿verdad? O aquello que estaba presente en la naturaleza que nos decían, ah, mira, la naturaleza es también una gran creadora. Por ejemplo, ahí estaba el tema de las grutas y como algo que existe hasta hoy. Uno va de paseo a tal o cual gruta y nos falta la piedra que tiene la forma de, hasta la piedra que tiene la forma del sapo, la piedra del perro, qué sé yo, que es una piedra normal, pero tiene una forma que parecería tal cosa y es la mente humana la que se encarga de darle la forma. Eso va a hacer que, por ejemplo, los artistas digan, ah, mira, la naturaleza también puede crear, la naturaleza es también creadora, sobre todo también ante objetos como, qué sé yo, el coral, por ejemplo, con la forma, ¿verdad?, intrincada que tenía, el color también muy agradable, brilloso, bien vivo. Y eso entonces que o sea, el coral es justamente, era uno de los materiales favoritos de los manieristas. El nautilo, ¿verdad? Ese caracol recontra espiralado, el nácar, que justamente le llevaban a los manieristas a decir, la naturaleza es también una artista. Por eso es que acaban a surgir las grutas manieristas, que eran aquellos espacios, sobre todo para sentarse a tomar el té, por así decirlo, pero que querían crear de manera artificial lo que es natural. En el Palacio de Fontainebleau, en Francia, Primaticho y Serlio habían hecho justamente los accesos a la llamada Gruta de los Pinos, y algo muy interesante es que vemos cómo el acceso está, ¿verdad?, enmarcado, o sea, tenemos estos tres arcos y eh, vemos, ¿verdad?, tres atlantes. Los atlantes son, ¿verdad?, aquellas figuras humanas que sostienen el edificio, pero fíjense cómo es muy piedra, eh, muy como que están saliendo de, o sea, no está así completamente acabado, porque la idea es que dé la impresión de que están saliendo, ¿verdad?, de la pared, como que si fuese que la naturaleza todavía les está trabajando, la naturaleza todavía le está creando, y también por esas razones que aquí los bloques de piedra están también bastante toscos, bastante rústicos, no son esos bloques bien lisos, bien acabados, porque la idea es justamente hablar de eso, cómo es la naturaleza la que va también creando. Y una de las grutas más lindas podemos encontrarlas en Florencia. Esto está al lado del palacio, o sea, en el Palazzo Pitti, que justamente son las grutas que hizo Montalenti, la llamada la Grota Maggiore, eh, para los Medici. Por eso es que acá arriba vemos el escudo de los Medici. Y todo esto que vemos acá en piedra son, o sea, es tallado en piedra, pero son guirnaldas. Es como si fuesen, ¿verdad? Es la vegetación, digamos, que va creciendo y que eso fue tallado, o sea, tallado en piedra, evocando, ¿verdad?, aquellas, o sea, la entrada a una cueva, digamos, que las plantas que crecen y que van cayendo. Son tres salas y lo interesante es acá se va pasando, o sea, la primera sala es así bien tosca, por así decirlo, y a medida que se va entrando es cada vez más, entre comillas, civilizado el espacio, porque, digamos, es que se produce ese paso de la naturaleza a la civilización, por así decirlo. Por esa razón es que en esta primera sala, todo lo que vemos tallado a los costados está tallado en piedra, pero es como si fuese, es vegetación, es una vegetación tallada en piedra, pero que está también al mismo tiempo pintado, porque en las paredes vemos frescos donde están representadas un bosque, una vegetación, lo mismo arriba en la bóveda. Entonces la idea es, como les decía, recrear un espacio natural, pero de manera artificial. Entonces hablar, ¿verdad?, de ese vínculo entre el arte y la naturaleza. En el centro hay una fuente, fíjense, una piedra así bien tosca, bien bruta, y también la teníamos a los costados, de tal forma que en algunos lugares caían gotitas de agua como si fuese una gruta, esa cosa que, ¿verdad?, una de las primeras cosas que llaman la atención en la gruta
en las grutas, ¿verdad? En las cuevas, por así decirlo, es eso de las gotas que caen, que de hecho ahí tenemos el famoso fenómeno de las estalactitas y estalagmitas, ¿verdad? Las estalactitas que son esas puntas, esos conos, digamos, que se van formando en el piso por el goteo con sedimentos, y las estalagmitas que son las que caen, ¿verdad? Las que están, ¿verdad?, colgando del techo, o al revés, no importa. Pero la idea justamente es evocar también eso, como la naturaleza también va creando. Y de hecho, por esa razón es que también en las esquinas pusieron obras de Miguel Ángel, uno de sus tantos, su serie de esclavos que estaban pensados para la tumba de Julio II. Pero acá sí ya vemos esculturas bien trabajadas, bueno, todavía no están 100% terminadas, que es algo típico también del non finito de Miguel Ángel, pero vemos, o sea, en contraste con su entorno, sí vemos justamente que están mucho más trabajadas, mucho más acabadas, pero la idea es esa, que estas esculturas también nos hablan de ese paso de lo natural a lo artificial, de cómo justamente el arte es esa continuación del trabajo que está haciendo la naturaleza misma. Entonces vemos a la derecha, ¿verdad?, ese enfoque y que se ve mejor cómo está todo. Es una vegetación tallada, no está en piedra, pero está tallado como si fuese una vegetación. Algo muy curioso es que arriba teníamos un óculi, o sea, una ventana, un espacio circular. Fíjense cómo también la moldura está tallada en bastante vegetal, pero originalmente se estaba tapado con una especie de pecera, o sea, acá había agua. Entonces uno entraba acá y la luz que llegaba tenía ese efecto de refracción y que daba una sensación de que uno no solamente estaba en una gruta, sino que estaba también bajo el agua. Entonces también había esa sensación eh, de no estar en un espacio definido, de no estar en un espacio determinado y que, no sé, prácticamente estaba en una dimensión paralela, y todo eso era gracias al arte y gracias a la naturaleza. Y en la última habitación encontramos, ¿verdad?, la, eh, una escultura de la diosa Venus. Y aquí fíjense cómo ya la habitación está mucho más, está más trabajada, más, más civilizado, por así decirlo, el espacio, aunque vemos que nuevamente está nuevamente presente la naturaleza. O sea, vemos otra vez esa idea de la naturaleza tomando forma, tomando espacio del lugar. Por eso es que las paredes están llenas de vegetación, ¿verdad?, que está creciendo. Incluso en las ventanas vemos también esas tallas, ¿verdad?, de óculi, o sea, las ventanas que están talladas, ¿verdad?, perdón, con vegetación. Pero el espacio en sí es un espacio más, más acabado, o sea, más trabajado, por así decirlo. Es como si dijéramos, bueno, la naturaleza está comenzando acá su trabajo de tomar posesión del lugar, o a la inversa, el espacio está ya más avanzado en su proceso de salir de ese estado natural. Pero, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad? Jugar con esos dos aspectos. Muy simpático es que a esta escultura de Venus, ¿verdad? A propósito se le ubicaron 4 sátiros acá, mirando así con una cara bastante eh, picarona, o sea, de ese que está espiándole, ¿verdad?, a la mujer desnuda, porque la idea es esa justamente, esa Venus que está saliendo del baño, que también de alguna forma se cubre, y por eso es que en cada esquina le tenemos ahí un mirón que le está espiando, porque también la idea era jugar con eso, ¿verdad? El tema del pudor y el aspecto voyeristas ahí Paraguay, eh, pero digamos también para darle un pequeño juego a la interpretación. Ahora, después de toda esta larga presentación sobre el manierismo, les pregunto, ¿en verdad podemos decir que el manierismo es nomás un eh, hacer a la manera de, pintar a la manera de, esculpir a la manera de? O sea, fíjense cómo el manierismo en verdad es mucho más amplio que todo eso. O sea, creo que quedó bien en claro en esa idea. Pero justamente el problema con el que se va a encontrar el manierismo es que, sobre todo a partir de 1580, va a comenzar a ser visto como ya algo demasiado ya artificial, o sea, eso de demasiado basarse en los artistas y que sea un arte demasiado artificial, demasiado posado, demasiado forzado,
se van a comenzar a ver sobre todo que ya como algo muy excesivo. Y desde el arte mismo, entonces vamos a tener dos escuelas, dos corrientes que van a comenzar a querer volver a esa pureza del Renacimiento para, digamos, limpiar un poquitito aquellos excesos y aquellas exageraciones de artificialidad, sobre todo en el manierismo, que es una de esas corrientes va a ser Caravaggio, a quien ya le estudiamos. La otra corriente va a ser la de la escuela de los Incaminati, que va a venir con los Carracci, que también ellos van a proponer una referencia también más, digamos, más fiel, sobre todo al arte de Rafael. Por eso que va a desembocar eso en el clasicismo, que es también barroco, solo que el clasicismo es el nombre que se le va a conocer al barroco francés, que es un poquitito más estricto, digamos, no tan exuberante como lo fue el español. Pero entonces ahí tuvimos ese primer colador, justamente por los excesos del manierismo, y el segundo colador le vino de la iglesia, cuando venga la contrarreforma católica con el Concilio de Trento, y en las últimas sesiones del Concilio de Trento, en 1565, si no me equivoco, 68, no importa, 65 creo que era, eh, que se comience a hablar del arte religioso sobre todo, pero que también ahí se hable de los abusos dentro del arte, sobre todo estos abusos bien, entre comillas, pornográficos que ocurrían en el manierismo. Entonces es que le va a venir otro segundo colador, en este caso desde la religión. Por esas razones que ahí el manierismo va a ser rápidamente ninguneado y va a ser, como les dije, dejado de lado hasta mucho después que va a comenzar a estudiarse, o sea, a volver a nacer ese interés en el estudio del manierismo como algo independiente. Pero bueno, pueden ver que efectivamente es un arte, un periodo que va mucho más allá de la simple eh, imitación o de hacer arte a la manera de, lo que vean que es un arte mucho más complejo, mucho más diverso, pero que también es hijo de su tiempo en el sentido que es también ese arte que va a responder ya a ese renacimiento recontramarcado, por así decirlo, recontrametido en la cultura, al mismo tiempo que también es ese arte que tiene que hacerle frente a una serie de inestabilidades que se estaban viviendo. Pero bueno, es lo que justamente eso le da su riqueza al manierismo, lo que le hace un arte tan diferente dentro de todo lo que podemos encontrar de esta línea, entre comillas, clásica, y lo que hace que también, como dije, para mí sea uno de los periodos que más me gusta justamente por estos aspectos. Bien, espero que haya quedado bastante claro. Cualquier duda, consulta que tengan, recuerden, o sea, consúltenme, estoy accesible. Espero que hayan disfrutado, que no se hayan perdido tanto y les deseo una muy buena jornada. Nos estamos viendo prontamente. Chau, chau.